¿Qué opina de las condiciones inhumanas que hay en muchas cárceles de México? Creo que los presos merecen ser tratados con toda dignidad, están ahí para reformarse. En teoría sí, no sé cuál sea la situación actual. Mira, yo hace muchísimos años, por ahí de los 90, estuve dando charlas del Instituto Mexicano de la Seguridad, del ISSSTE, perdón, charlas del ISSSTE por todo México. Nos íbamos 2 personas los sábados en la mañana, dábamos una charla el sábado en la noche, regresábamos el domingo. Y así anduve recorriendo el país con gente como Raúl González, Carlos Laguna, incluso Armando Ramírez, el del Picardía Mexicana. Éramos un grupo de personas así. Pedro Brul también. De toda es gente que ya se nos fue. Mario Méndez por ahí sigue todavía. Entonces, y me tocó dar en varias cárceles. Y probablemente mi experiencia más aterradora fue la cárcel de Veracruz, porque la controlaban los propios presos, la controlaban los 3 presos más malditos, que además dormían incluso fuera de la... O sea, tenían sus celdas en las oficinas, no estaban encerrados. Y ahí había hombres y mujeres, y las mujeres con sus hijos, en unas condiciones absolutamente aterradoras. Yo iba a dar una conferencia y me sentía yo de lo más incómodo del mundo por la forma en que vivían esas personas, ¿no? Y sobre todo cuando hice un chiste y uno se rió, a ver, tratas de romper el hielo, porque además les dicen a los presos, tú vas a oír al profesor y le vas a aplaudir mucho, cosa que no debería ocurrir. Pero entonces uno se rió de mi chiste y lo fueron a golpear. Yo tuve que decir, oigan, no, pues es que el chiste es para que se rían. Ustedes ríanse sin problema, ¿no? Y me miraban los presos como diciendo, ajá, sí, nos vamos a reír un montón, ya puede ser el tío más chistoso del mundo, que no lo soy, que no nos vamos a reír porque nos rompen la cara. Y eso es lo que yo recuerdo, condiciones aterradoras en muchas cárceles en México, y evidentemente las condiciones aterradoras en la cárcel pues, no conducen a la reintegración a la sociedad, que es de las leyes estas que México tuvo muy avanzadas, pero nunca practicó, de que la cárcel tiene propósitos regenerativos y no punitivos. Y fue el doctor, ¿cómo se llamaba el doctor? El hombre que descubrió precisamente la identidad del asesino de Trotsky. Un médico forense mexicano que fue el que promovió más este cambio en las leyes en México para que se estableciera que la prisión tenía por objeto la regeneración del individuo y su reintegración a la sociedad. Pero bueno, no está México para eso ni está para muchas cosas más.